Y tenemos la visita de Leticia Burgos Ochoa, que muy conocida por todos estos asuntos relacionados con los temas de la defensa de los derechos de las mujeres y la red feminista sonorense. Hola, mi amigo, ¿Qué qué tal? gusto. ¿Cómo está? Un gusto, muy como bien, un siempre, gusto pues de nuevo saludarla verte, de nuevo y verte. pues tenerla ahora acá de Gracias, visita para hablar. gracias. Vamos a hablar de un tema que ha estado pues con mucho revuelo, dada su experiencia en estos temas de leyes relacionadas con la justicia hacia la mujer sobre todo y el impulso que dio pues ya como diputada en sus otros deberes, ¿no? En su carrera Gracias. política. Este Diputada y tema, senadora, ¿verdad? diputada y senadora, así es. Gracias. Y se hicieron muchos cambios en todo estos procesos desde que usted estuvo también, donde la ley se iba pues homogenizando más, tanto tener los mismos derechos las mujeres como nosotros, los hombres, en todos los ámbitos y tener más lugares también dentro de la misma política y el interior de los partidos empezaron a tomar conciencia y hacer cosas. Pero viene ahora esta situación actual ya en el 2020, del 2024 al 2025, que han pasado muchas cosas, como es el caso de Carla María Estrella, que tras una publicación en redes sociales, donde durante el pasado proceso electoral, en la que cuestiona la candidatura de Diana Karina Barreras, hoy diputada del PT, cuestionó la forma en que llegó a ser candidata dentro de un mensaje a través del TikTok, del Twitter, ahora X, en redes sociales. Y estamos hablando de que fue sancionada por el Tribunal Electoral y una sanción pues que sentó precedente ya a nivel nacional. Entonces, estamos hablando, ¿es censura hacia este ciudadano o sí es violencia política de género? ¿Cómo fue manejado? Bueno, en primer lugar, te agradezco que me invites a hablar de un tema que pues ya se hizo viral, ¿no? Se hizo viral y cuando algo se hace viral es que pues hay que de alguna manera tener una opinión. En primer lugar, decir que tiene toda mi solidaridad, Carla María Estrella, por el valor de haber dicho lo que hemos venido diciendo, por ejemplo, de las Juanitas, ¿no? Y que se conformó en una norma para, oponernos al manejo como objeto de las mujeres en la política. Y también nos da la oportunidad, Carla, y por eso también te felicito, además de que todo mi aprecio por tu valentía de haber defendido efectivamente el derecho a usar la voz para disentir de una conducta, ¿verdad?, que ya está de alguna manera en la historia registrada como una conducta que nos coloca a las mujeres, ¿no? Si a eso le da comezón a una diputada, pues habría que irnos al tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que cuando hablamos de violencia política en razón de género, estamos hablando de relaciones de poder, de opresión y de sometimiento. Y yo quisiera preguntarle al Supremo Tribunal de Justicia, ¿dónde está la lid? ¿Sí? Nada que ver con el derecho que todas las personas tenemos a expresar con libertad, ¿verdad?, algo que pudiera no parecerle a un político. La verdad que me preocupa porque es una resolución efectivamente inapelable del Tribunal Federal Electoral, pero no va a sentar precedente, porque la movilización que ha generado esta indignación, diríamos, ¿verdad?,
Carla, no hagas porque no hagas lo que te están indicando, porque es ir contra tu propio derecho. El derecho que tú ejerciste es tu libertad. Y cuando uno Y hace hablando, uso de la libertad, y ¿verdad? precisamente de esa libertad, Es el, desprestarte el mismo tribunal, ¿sí? Le ordenó a Carla que tuviera que pedir disculpas una vez al día es por indignante. 30 días. Es indignante, de verdad, me conmueve mucho porque formo parte de la Red Nacional de Defensoras en materia de los derechos políticos en razón de género. Y hemos tenido encuentros, bueno, algo que ha sido único en el tribunal es que la presidenta del Tribunal Federal Electoral siempre tiene sus gafas violeta. Entonces, ¿qué se le olvidaron las gafas violeta? Porque yo podría entender una agresión a una diputada en condiciones de igualdad, ese es otro elemento que introduzco en esta resolución desatinada, fuera de la norma, no están en condiciones de plena igualdad y la desigualdad en todo caso está en razón de qué le afecta, qué le está afectando, qué derecho le está afectando. Eh, ¿Puede ser la intimidad? Pues ni eso, pues Pues ni eso. lo que argumenta y que argumentó es la diputada Diana sobre esta situación es que se sintió invisibilizada. O sea, la hizo menos que su esposo. Esa es la situación. Ahí el contexto, que se sintió aludida, el que no mencionaron de que tiene una carrera política muy, muy larga, como en la Pues yo la política la quisiera ver, diputada, yo ¿no? la quisiera ver votando las iniciativas que desde las mujeres promovemos a favor de avanzar en la igualdad y en el acceso a una vida libre de violencia, porque creo que es ahí el asunto donde en todo caso había que colocarlo. Mira, que se indigna porque una ciudadana hace uso de la voz en un medio de Social, una redes red social. sociales y nos indigna porque el Congreso está en desacato en materia, que por cierto le compete como diputada, el desacato porque Sonora aún no ha entrado como tal en las reformas relativas al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Sonora ocupa el primer lugar nacional, eso no le indigna, ¿verdad? Debiera de indignarle mucho que el Congreso total está en desacato. Creo que están incumpliendo las responsabilidades que tienen legislativas. Hago uso de mi derecho y de libertad. Está en desacato, Karina Barreras, ¿no? Y cada una de los diputados y las diputadas, porque son 16 diputadas y 17 diputados en su conjunto, la institución. Y eso no le incomoda, ¿verdad? Me parece que Carla María Estrella, pues, dijo una verdad, ¿verdad? Que seguimos siendo laceradas y yo creo que no debería de haberlo tomado personal, debería de haber tomado en la parte bondadosa de que una ciudadana se atrevió, ¿verdad? En la parte de comprensiva, decir, mira, Karina, y responderle, mira, Carla, creo que no está siendo apegada a la vida que yo llevo, me duele, En ese pero momento ella era candidata y dice que el tribunal pues la pues defendió de una situación de violencia política de género. violencia Es una palabra política muy, muy, muy grande, es ¿no? la violencia que en su conjunto, violencia, ahora sí que violencia política es la que
se está ejerciendo y nos podemos amparar, nos podemos amparar por el desacato que hay. Y coloco el tema que puede ser más sensible porque cuando hablamos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, estamos hablando de los deudores de pensión alimenticia. Estamos hablando de que Sonora ocupa el primer lugar de deudores de pensión alimenticia y por la audacia del Tribunal Estatal de Justicia en el Estado, es que se ha podido integrar la carpeta que le compete a Sonora, cada mes está reportando. Pero el legislativo no ha reformado las leyes y las normas que dictó lo que es la reforma del Sistema Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en esta materia. Entonces, y el segundo desacato, entre otros, ¿verdad?, es el que tiene que ver con el derecho a decidir de las mujeres. Por eso estamos como estamos, Karina. Por eso estamos como estamos, porque el legislativo pareciera que no le responde a la ciudadanía que dice representar, ¿verdad? Y hay otros intereses de por medio que pareciera que es lo que mueve los hilos de qué aprueban y qué no, aunque estén en desacato, porque están en desacato en relación a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjate nada más, desde el 2023 que la Suprema Corte resolvió que, fíjense que a todas las autoridades, las mujeres tienen derechos humanos y son libres de decidir sobre su cuerpo y destino. Y resulta que Sonora sigue en desacato con esa norma. Van 29 entidades de la República que han votado a favor de esa resolución. ¿Qué espera el legislativo? Creo que esos son los asuntos que tendría que estar con una piel muy delgada, ¿no? No tan dura como lo ha mostrado para denunciar a Carla María, a una ciudadana, ¿verdad?, que está haciendo uso de su derecho a opinar, ¿verdad? A opinar. En lo particular. En lo particular, o sea, creo que, y el órgano, ¿verdad?, darle entrada. ¿Dónde están las relaciones de poder que se están infringiendo, ¿no?, que establece la norma en materia de derechos políticos en razón de género? Creo, bien puede ser un ciudadano a otro ciudadano en la misma condición, puede ser hacia un servidor público, puede ser, y que es el caso de un servidor público, pero en una relación donde el poder se ejerce de quien está violentando. Entonces no puede haber una acción afirmativa, ni puede haber una acción de discriminación positiva, como se dice, para poderle aplicar lo que aplicó el tribunal. Si bien es cierto, es inapelable, bien vale la pena que en este momento que está revisándose México en materia de los derechos políticos, físicos, económicos, patrimoniales en Naciones Unidas a través del comité de la CEDAW, el comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, cada 4 años se reúne y hace un corte de caja. En este momento está reunida México como alguien que está informando y que recibe del comité las observaciones para el próximo periodo de 4 años. Y estamos llevando esta situación. Es inadmisible, ¿verdad?, que a una ciudadana, y digo, me preocupa sobremanera porque ha habido otros hechos, ¿verdad?, que se van configurando, donde que pareciera no podemos ni hablar, los periodistas están siendo cuestionados en las mañaneras y las diputadas y diputados dicen, no, pero esto no es ataque a la libertad de expresión. ¿Cómo no va a ser ataque a la libertad de expresión que en mi oficio, ¿verdad? En este caso, pues Carla María en su oficio de ama de casa, atenta como ciudadana a lo que sucede y seguramente ha de recordar a las Juanitas, ¿no? Ha de recordar a las Juanitas y pues establecimos un candado, ¿verdad?, para que
no nos pusiera nomás de adorno y perdón, pero cuando hay desacato y no vemos ese arrojo de diputadas y diputadas en el Congreso, ¿verdad? Pues ahí hay un incumplimiento a la responsabilidad que tienen de cara a la ciudadanía, ¿verdad? Aldair, tenemos el fragmento, una parte de lo que dice la diputada del hecho de esto. Hay una parte en ese video que ella subió a sus redes sociales donde habla específicamente por lo que ella está luchando y habla precisamente de ese trabajo en defensa de las mujeres y que se asienten esos precedentes. Entonces, pareciese que le tocó a Carla la rifa del tigre. Pues creo que le tocó encarar, ¿verdad?, un desafío que se tiene desde luego a nivel nacional, el que tiene que ver con que en realidad a las mujeres, ¿verdad?, como sujetas de derechos, sea como nos estén tratando en todos los ámbitos, Y ¿no? de hecho Público y privado. varios mujeres comunicadoras en el estado que hicieron precisamente esta conversación que estamos teniendo, que lo hicieron de manera propia, hablan, primero anteponen no sé si tener miedo o cuidado de comentar esto, pero hay que comentarlo. Claro. Hay que claro, decirlo. claro. O sea, no se puede dejar pasar nomás así como algo que pues se persigue de oficio y ya. O sea, el contexto de todo esto llega más allá y como decimos, se va a sentar un precedente para bien o para mal para cualquier persona que dé su opinión sobre cualquier funcionario público, sea hombre o mujer también. Pero en este caso es violencia de género de una mujer hacia otra mujer. O sea, se nos hace medio incongruente que se haya puesto así y que haya sido juzgada por ese motivo, por violencia de género y aparte violencia política de género. Pues sí, efectivamente creo que está errática, ¿no? Es errática la resolución que ha hecho el Tribunal Federal Electoral, porque, insisto, lo que hemos logrado, porque es muy importante decirlo, tenemos ya hasta una defensoría pública para la defensa de los derechos políticos en razón de género, las mujeres. Y el elemento fundamental es los derechos políticos son derechos humanos, ciertamente. ¿Y qué es primero? Perdón, es en razón de relaciones de poder lo que hemos logrado establecer en la norma. Y eso es lo que no concuerda, ¿no? Relaciones de poder, ¿cuáles relaciones de poder analizó el tribunal cuando Carla María es una ama de casa informada, que se maneja en redes, como muchas jóvenes, y jóvenes ya se manejan muchísimo más en redes que en cualquier otro lado, hizo uso de su derecho de opinar por escrito, ¿no?, en las redes. Entonces, imagínense todos esos bots que hay que hablan de cualquier persona en redes sociales y que realmente están ensañados en hacer quedar mal o ver mal a alguien. Bueno, en Yucatán ahorita ya están haciendo hasta una ley, ¿no? Están haciendo una ley y actuando en consecuencia con periodistas, ¿no? Con periodistas, y creo que debe de ser cuestionado, debe de ser reprobado. No tiene absolutamente nada que ver con la democracia. Por el contrario, es antidemocrático que el derecho fundamental, ¿no?, a la libertad de expresarte, sea anteponiéndose al derecho político de participación, porque pues ella era candidata, es candidata y pasa a ser diputada ya. ¿Tenemos el video?
tenemos el video. Tenemos ahí el video en el fragmento donde habla, si lo puedes adelantar un poquito después de su saludo. Viene específicamente lo que estábamos tratando en este momento. Hay mucha diferencia entre violencia política y censura. Durante el pasado proceso electoral, una cuenta Twitter o X afirmó que debía mi candidatura a mi esposo, invisibilizando mi trayectoria y preparación académica. Desde que salí de la Universidad de Sonora, desde que empecé a trabajar como servidora pública, como regidora, diputada local, presidenta del Congreso del Estado de Sonora y otros cargos que he logrado con base en mi esfuerzo y lucha. Este tipo de estereotipos violenta a todas las mujeres mexicanas. Por eso es que en aquel contexto del proceso electoral solicité al INE que interviniera para que calificara estos actos, dejando un precedente de protección para todas las mujeres que quieran incurrir en el ámbito político sin miedo a ser violentadas. En 3 instancias, en el INE, en sala regional y en sala superior, se confirmó que dichos actos constituyen la violencia política. Quiero dejar claro que nunca estaré a favor de la censura y sí estaré a favor de defender los derechos de las mujeres que luchamos por construir nuestra carrera, sobre todo en un ambiente tan complicado y agresivo para nosotras, que es la política. Por otra parte, no necesito que ella se disculpe. Declino la necesidad de una disculpa pública. Siempre es bueno el debate, sobre todo en temas públicos. Por eso agradezco a quienes emitieron sus opiniones a favor y en contra de este tema. Que diga que no apoya la censura, ¿no? Así O sea, es. pues está muy bien. Pero finalmente acudió a los órganos sancionadores, ¿no? Porque hay un mecanismo de sanción en materia de violencia política en razón de género y eso hemos logrado, pero en razón de un agresor con la mujer que está en la política. Y creo que eso es lo que ella perdió de vista, tanto ella como, y desde luego que ojalá que fuera tema en el Congreso, ¿verdad? Que fuera tema para avanzar precisamente en la ley, que se opusieron en el Congreso Federal para cerrarle el paso al nepotismo, ¿verdad? Porque al final del camino eso fue lo que le motivó a Carla María. Seguramente ha de conocer un poquito más de la trayectoria tanto de Karina, que yo la respeto, la conozco, sin embargo, digo, pues no era la instancia, si no esperaba que fuera una sanción como la que le establecieron a Carla María, indignante, totalmente denigrante, y que sí es un precedente, ¿eh? Porque es un precedente al final del camino, que fíjense que la libertad de expresión tiene castigo, ¿no? La libertad de expresión, y entonces coartar libertades, y eso se llama totalitarismo. Y pues se protege, la pregunta está en el aire, ¿se protegió la dignidad se está protegiendo la dignidad de la mujer o se está coartando la libertad ciudadana en general? Pues creo que es lo segundo, porque en realidad la realidad de cuestionar efectivamente que estructuralmente concebidas las mujeres como objeto sigue siendo lacerante para las propias mujeres. Eso sin duda hay que seguirlo diciendo. Una manera de decirlo es eso, ¿no? Lo que hizo Carla María. Pues si no le... Ahora sí que si no le... Si le queda el saco, que no se lo ponga. Exacto, si no le cabía el saco, pues que para qué se lo ponía. En todo caso, abre el debate, que es lo más interesante, ¿verdad? A ver cómo estamos en el pulso de que se respeten a las mujeres en el Congreso, en sus iniciativas, que las coartan a la hora de que quiero interponer una iniciativa si no pasa por el Ejecutivo, porque todo lo que se ha aprobado actualmente, pues prácticamente es del Ejecutivo. ¿Dónde están las iniciativas de las mujeres, ¿no? Derivadas de la Comisión para la Igualdad?
¿Dónde están las iniciativas como las que les hemos colocado en la mesa del Congreso en relación a que dejen de estar en desacato respecto a la dignidad de niñas y niños y adolescentes que viven la violencia de padres desobligados, de padres ausentes, en lo que hace a la pensión alimenticia? Entonces, enfóquense al Exacto. trabajo real de la protección a Y las ábrase mujeres. estos temas. Oye, pero llevarlos a los tribunales ya es un exceso. Muchas gracias, como siempre, Leti Gracias Burgos, a ti. Gracias. por este Gracias. tema que da para mucho en los próximos días. Seguirá dando tema da mucho que decir también todo este tema, y habrá cambios en la estructura de estas leyes, y ahora con los nuevos jueces. Pues cuidado, porque esperemos, no vaya a ser para atrás, sino hacia adelante. Las libertades hacen que las democracias sean fuertes y no se debiliten.